¿Qué razón? Porque ya por lo menos ya recordaron todos los términos que vieron del equino. Y obviamente se vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué me interesa a mí principalmente? Vamos, igual voy a nombrar todo, pero por lo menos que queden bien claras las diferencias. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Vamos a partir inmediatamente con la escápula. ¿Qué animal? Bovino, bovino. El profesor García yo equino, yo veo bovino. Ah, Esta es la escápula del bovino, de la vaca. Claramente ya llama la atención varias cosas. Pero vamos primero con lo básico. Es un triángulo, ¿estamos de acuerdo? sí. Si es un triángulo tiene que tener 3 bordes. 1, 2 y 3. Esta escápula va así. Por tanto, la cabeza del animal está para allá y la cola hacia la ventana. Y si no lo hubiese dicho, tienen que recordar, porque en el perro era 1:1, Sí. pero acá siempre hay una fosa que es más chiquitita que la otra. ¿Estamos de acuerdo? La fosa más chica, si que no lo olviden, tiene que ir para adelante. La fosa más grande tiene que ir para atrás. ¿Ya? Así que se olvidaron que lo de adelante tiene que ser convexo. Por tanto, este es el borde craneal, borde. Dorsal, ¿Qué características tenía? rugoso, Poroso, ¿para qué? para la inserción Cartílago del capular. cartílago. Ahora, si yo pongo el cartílago aquí, ¿ese cartílago está ampliando o está disminuyendo la superficie de inserción? Ampliando. Ampliando, ampliando. ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que los animales, por lo menos el equino y el bovino, no tienen huesos que unan el miembro anterior al resto del animal. Se unen solamente mediante músculos. Por lo tanto, mientras más superficie hay, los músculos se sujetan mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué borde debería ser este? Caudal. Caudal, que dijimos que era más o menos rectilíneo. 3 ángulos. Ángulo dorsal craneal, dorsal caudal y el ventral. ¿Qué características tenía el ventral? Tenía una cavidad articular. Cavidad glenoidea. Veamos al tiro la diferencia. ¿Qué diferencia tenía este con el otro? Que el otro además tenía una escotadura glenoidea o incisura glenoidea que acá no hay. ¿Ya? Si yo sigo el borde craneal hacia abajo, caigo en ese cototo, que es más chiquitito que en el equino, pero está, que es el tubérculo supraglenoideo. Pero si yo giro medialmente, Cora. aparece ese cototito, que es el proceso coracoides. ¿Se dan cuenta? Lo único nuevo que he dicho todavía, hasta el momento, la escotadura. Nada más. Si miro la cara lateral, nuevamente aparece esta estructura, que es la espina escapular. Pero sí, mirándola rápidamente, ¿qué diferencia hay entre esta espina escapular y la del caballo? Esta termina en punta. No, la otra está Acá no está la punta, ahí está la punta. Es decir, aquí hay acromion. El caballo no tiene acromion. ¿Ya? Por lo tanto, cuando veamos músculos, había un músculo que se llamaba deltoides, que lo vimos en perro. Y el perro también tenía acromion. Por lo tanto, ese músculo deltoides tenía una porción escapular y una porción acromiana. Es lo mismo para el bovino, pero cuando veamos caballo, los músculos del caballo, ¿ese músculo deltoides tendrá las dos porciones? No, ¿Cuál le va a faltar? la La escapular. acromiana. La acromiana. Ay, perdón. La acromiana, porque si no tiene ¿Verdad? acromion. ¿Ya? Entonces, eso es importante en la osteología porque después eso nos sirve a los músculos también. Ok. Pero todas las espinas escapulares tenían algo más grueso acá, que era la tuberosidad de la espina escapular. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, como así, genera dos fosas. Una que queda por arriba y otra que queda por abajo. Por lo tanto, esta es la fosa supraespinosa e infraespinosa. ¿Cómo era la relación de esta fosa en el perro y en el gato? 1:1. 1:1. En el caballo, 1:2. 1:2. Acá es 1:3. ¿Ya? 1:3. Y ojo, esto es re importante. A veces hemos puesto, en el perro no se podía o daba lo mismo que gira supraespinosa e infraespinosa, o infraespinosa y supraespinosa, porque siempre 1:1, aunque lo diera vuelta. Pero si acá diera vuelta y le dijera, ¿cómo es la relación entre la fosa infraespinosa y supraespinosa? ¿Cómo debería ser? 3:1. ¿Ya? Aquí y en el caballo también, porque en el caballo sería 2:1. ¿Ya? Para que no se queden con la idea que si doy vuelta a la fosa, el número no lo doy vuelta, también tengo que darlo vuelta. Ok. Después, ¿qué debería ser esto? El cuello. No, todos tienen cuello. Si yo miro la cara costal o la cara medial, aquí habían dos áreas. Cara serrata o área serrata. En el bovino no son tan notorias, pero ¿qué forma tenían en el equino? Triangular. Y si les preguntara, ¿qué viene ventralmente a las áreas serratas que hay acá abajo? Fosa subescapular, que era mucho más notoria en quién? En el equino. Era más cóncava, aquí es como más plana. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, muy difícil la escápula. Nada más que aportar, si no hay nada más que decir. ¿Ya? Después, si yo tomo esto es un número de un bovino.
Y si ustedes comparan con el del equino, todo lo que era el tubérculo mayor acá es como chiquitito, fíjense. Todo esto. Como que nos sobresalen muchas cosas. Pero si yo miro acá en el bovino, todo esto grandote. ¿Notan lo gigante que es? Sí. En relación al anterior. Todo esto tiene que ser el tubérculo mayor. Todo, completo. Por lo tanto, si todo esto es el tubérculo mayor, tendría que ser lateral o medial. Lateral. ¿Pero qué otro punto de referencia había? La tuberosidad deltoide, que siempre es lateral. La cabeza, ¿para dónde iba? Para atrás. Caudalmente. Por lo tanto, ustedes están mirando el hueso por atrás o por delante. Por atrás, porque están viendo La cabeza. la cabeza humeral. ¿Y qué tienen todas las cabezas humerales? El cuello y la cabeza humeral. O sea, hasta el momento no he dicho nada nuevo. ¿Ya? Quizás que era más grande, pero nada nuevo todavía. Si yo descompongo los elementos que hay que conocer del tubérculo mayor, están las mismas estructuras que estaban en el equino. ¿Cuál es la diferencia? Que acá todo es más pronunciado. Fíjense. ¿Ven esa punta? Sí. Toda esa punta, que allá no se notaba mucho en el equino, es la cima prismática. ¿Por qué cima prismática? Porque un prisma tiene 3 caras. 1, 2 y 3. ¿Ya? Ojo, nadie les va a preguntar por las caras, pero por lo menos que sepan que esto es la cima prismática. Por lo tanto, ¿la cima prismática va hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y hacia lateral o hacia medial? No, hacia lateral. Lateral. ¿Va para allá? Hacia medial. No, va hacia. Hacia Ya. medial. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque en el equino es tan cortita que no se nota. Pero aquí claramente no va a derecha, no va hacia afuera, sino que va dirigiéndose hacia medial. Si yo miro de lado, aquí aparece algo como más bueno redondito. ¿Se nota eso? Sí. Todo eso es el casquete de deslizamiento, que también tenía el equino. Pero insisto, acá todo es más grande, todo es más prominente. Allá, si recuerdan, acá abajo hay una cuestión triangular. Rugosidad. Exacto. Si yo miro la rugosidad, ¿de qué forma se ve? Como un óvalo. Circular. ¿Ya? Rugosidad circular. Por lo tanto, aquí tenemos varias diferencias. Quizás no tanto con los nombres. Bueno, allá es triangular, acá es circular. Pero me llamaba mucho la atención la dimensión o el tamaño de la cima prismática y del casquete de deslizamiento. Ya, eso tiene que quedar. Del tubérculo menor no hay nada que decir, simplemente que está ubicado medialmente. Si yo desplazo el dedo por aquí, ¿qué sería eso? Surco. Surco o corredera bicipital, o incluso en algunos textos lo mencionan intertubercular. ¿Por qué? Porque está entre tubérculos. ¿Qué diferencia tiene este surco respecto del equino? Tenía 2. No, el equino tiene 1. Ah, tenía la cresta. El equino tiene 1, pero es doble. Sí. ¿Ya? Por eso, es que eso también lo hemos preguntado en prueba. Y hemos puesto, el equino se caracteriza por presentar 2 surcos. No, tiene 1, pero doble. ¿Ya? En cambio este es 1 solo, pero simple. ¿Y por qué era doble en el equino? Porque entre ambos tubérculos aparece una cuestión intermedia, que en algunos textos lo hablan de tubérculo intermedio. ¿Ya? Y al haber algo intermedio, obviamente el surco se tiene que como dividir en 2 partes, pero sigue siendo 1. ¿Ya? Ahora, si yo miro la diáfisis, ustedes mismos me dijeron esto, la tuberosidad deltoide. Deltoide. ¿Y qué ubicación tiene? Siempre es lateral, siempre, en todas las especies. Grande, pequeña, como sea, siempre es lateral. Pero esa tuberosidad deltoide está en un borde. ¿Cómo se llama ese borde? Exacto, la cresta humeral. Y aquí tiene que tener claro, si en una prueba práctica, es decir, en una gincana, pusiéramos un papel acá, ¿cuál debería ser su respuesta? Cresta humeral. Cresta humeral, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y si lo pusiéramos donde está este cototo bien grande, tuberosidad deltoide. Muy distinto es que la tuberosidad deltoide esté sobre la cresta humeral, pero ahí estaríamos diferenciando una u otra cosa. Si esto no es tan notorio, porque en el caballo era muy notoria la tuberosidad deltoide, y la cresta también acá es menos notoria, ¿qué significa? Que el surco musculobraquial tendrá que ser muy profundo o menos profundo. Menos profundo. Menos profundo, es menos notorio que en el equino. ¿Estamos de acuerdo? Y opuesto a la tuberosidad deltoidea, Surco de la redondo rugosidad del redondo mayor. mayor. ¿Se dan cuenta? Cosas nuevas no he dicho casi nada. He dicho que algunas no tiene, más grande, pero sin nombre nuevo, ninguno. Si me voy a la epífisis distal, aparece esa estructura que tiene un surco garganta tróclea, 2 labios totalmente diferentes. ¿Cuál es más grande de los 2 labios? El medial. El medial. Y esto rige lo mismo que dijo para el caballo. Si este labio es más grande, quiere decir que el hueso que viene abajo después, esa superficie tiene que ser más grande. ¿Ya? Si se dan cuenta, el labio medial es más angustito, pero es más prominente.
Por lo tanto, quiere decir que después tiene que ser más hondo lo que veamos. Y más chico. Y esto que es el cóndilo, Cóndilo. también tiene que ser una superficie que se va a corresponder con lo que viene abajo. ¿Cómo se llamaba la fosa que estaba por arriba? ¿Fosa radial o coronoidea? Si yo miraba ahora caudalmente el hueso, ¿qué fosa? Olecraniana. Olecraniana. Pero la fosa olecraniana está delimitada por estas dos cuestiones que sobresalen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una forma fácil siempre de recordar, mirar por delante. Si esto es el cóndilo, Epicóndilo. epicóndilo. Si esta es la tróclea, Epitróclea. epitróclea. Ahora, ojo, aquí también es válido epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Pero para mí, desde mi punto de vista, es más fácil recordar epitróclea y epicóndilo. Porque lo contrario se escriben tan automático que ponen mal el lado. Y si ponen mal el lado, está malo. Está malo. En cambio, si esto es la tróclea, obviamente esto tiene que ser epitróclea. ¿Estamos? Sí. Y al igual que en el equino, no hay comunicación entre ambas fosas, como sucedía en el perro y en el gato también. ¿Ya? ¿Queda claro el número? Sí. Perfecto. ¿Qué viene luego? Cúbito y el radio. El cúbito y el radio. ¿Qué les llama la atención inmediatamente respecto? No está fusionado. Está parcialmente fusionado. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, tal como decía el profe delante, da la sensación que el cúbito llega hasta aquí. Pero hacia abajo sigue estando. La diferencia está en que se fusionó. Si yo miro en esta muestra de bovino, claramente se nota en toda su extensión. No queda ninguna duda. Ahora, ¿cuántos espacios interóseos habían allá? Uno. Uno solo. ¿Cuál? ¿El distal o el proximal? El proximal. Proximal. Porque distalmente está totalmente pegado, entonces no deja espacio a nada. Si yo miro este cúbito o ulna, ahí hay un espacio, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Por tanto, ¿qué espacio debería ser ese? Interóseo proximal. Y aunque acá no se vea, créanme, distalmente también hay un espacio interóseo. Un espacio interóseo distal. Ya, por tanto, en esta especie hay dos espacios interóseos. Pregunta, ¿esos espacios interóseos, sea el proximal o el distal, a qué hueso pertenecen de los dos? A ninguno, porque en el fondo necesitamos a los dos para que lo formen. Si falta uno, obviamente no hay espacio interóseo. Ok, ¿qué podemos decir del cúbito o ulna? ¿Cómo se llama toda esta parte de acá? Olecrano. Tuberosidad Olecraniana. olecraniana. ¿Y se acuerdan que dijo que ayer era rojo y aquí era puntiagudo? No se olviden, lo importante es que sepan que esta es la tuberosidad olecraniana, porque no tiene mayor importancia, que es lo que dijo el profe delante. Si yo sigo este borde, va para adelante, por tanto, ¿qué borde es? Dorsal, porque recuerden que del codo para abajo, lo que hacia adelante es dorsal, y lo que va para atrás es palmar. Y lo que va para arriba, proximal y para abajo, distal, perfecto. Si yo sigo este borde, cuando voy hacia distal, aparece todo esto, que es el proceso anconio. Anconio. Lo mismo que tenía allá, acá no hay diferencia. Ahora, por debajo del proceso anconio estaba esa escotadura. Semilunar o troclear. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo voy a poner aquí. ¿Qué dijo delante el profe García? El cúbito siempre está para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre lateral. Por lo tanto, lo indico para que se encuentre que está desplazado para allá. ¿Se nota eso? Sí. Entonces, esta muestra que tengo en mi mano, ¿es derecha o izquierda? Izquierda. Derecho. Derecha. Derecha. Si lo pongo aquí, ¿están viendo en su totalidad el cúbito? Sí, porque está quedando para afuera. ¿Está quedando para atrás? Sí. Si yo lo pusiera acá, No. ahí lo único que cumplo es que va para atrás, pero no lo están viendo lateralmente. ¿Ya? Por lo tanto es derecho. Ahora, ¿qué cara debería ser esta entonces? Medial. Lateral. La de acá. Medial. Medial. Si yo me voy al cuerpo, ¿cuántas caras tiene el cuerpo de este cúbito? 3. ¿Qué cara debería ser esa? Lateral. ¿Y la que va para adelante? Dorsal. ¿Y la cara dorsal del cúbito? ¿Con qué cara del radio se une? Con la cara palmar, que es la que va para atrás. Es un juego de palabras. Que es lo mismo que yo le dijera. La cara palmar del radio, ¿con qué cara del cúbito se une? Con la dorsal. Simplemente con juego de palabras. Y si yo continúo hacia distal, termina en esa punta. ¿Cómo se llamaba? Maleolo. ¿O no? No, no. El maleolo está en el miembro posterior, Ah, es cierto. tibia y peroné. Cierto. Esto es el proceso estiloides. Es. ¿Ya? Ahí sí, proceso estiloides. Habían dos tipos de ¿Ya?
es que acá vamos a hablar solamente de, aunque algunos libros lo describen, pues yo voy a nombrar solamente el del cúbito. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir respecto al radio? Del radio ya está todo dicho. Cara. ¿Qué cara? Dorsal. Borde. No, medial. Borde. Lateral. Cara. Palmar. Acá hay superficies articulares. ¿Muy profunda o poco profunda en general? Poco. ¿Cómo se llamaban las cavidades poco profundas? Glenoideas. Supongamos que nos pusiéramos mala onda y despegáramos el cúbito de acá y lo lijáramos para que se viera todo lícito. ¿Yo podría saber cuál es el borde lateral y cuál es el borde medial? ¿Medial y lateral? ¿Por la curva puede ser? Por la... Por Las cavidades glenoideas. articulares. Si ustedes recuerdan, cuando vimos acá, ¿cuál era la parte más ancha? El labio medial Labio medial. de la tróclea. Por lo tanto, ¿qué tendría que buscar acá? La caída glenoidea Más más grande. grande tiene que ser la medial. Veamos si es verdad o es puro doble. Si lo pongo así, todo esto es la caída glenoidea medial porque es la más grande. Si se dan cuenta, la que viene luego, esa es más profunda, porque esa es la que se relaciona con el labio lateral de la tróclea. ¿Y cuál debe ser la que está hacia lateral? cóndilo. La cavidad glenoidea lateral que articula con el cóndilo. ¿Queda claro eso? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué cototo debería ser ese? Si está para lateral, tuberosidad ¿cuánto? ¿Cuánto? Si está lateral. ¿Cómo se llama esta tuberosidad si está lateral? Tuberosidad lateral. Cuando vieron allá recién, dijo que había una tuberosidad lateral, una medial y una radial. Y que decía que la radial estaba dorsal, pero medial. Es decir, era para adelante y para medial. Por lo tanto, ¿qué tuberosidad debería ser esa si está para adelante y para medial? El radio. No la medial, No, la del radio. Radial, ojo. La tuberosidad radial, allá o acá, siempre va para adelante. Pero además de ir para adelante, A va medial. hacia medial. ¿Ya? Para que no se equivoque. Y si yo miro la parte distal, ¿cómo se llamaba esta parte? No, nada que ver de Jingling. Recuerden que las superficies articulares condiloideas. ¿Qué significa condiloidea? Que parece cóndilo, pero no es cóndilo. Si uno lo mira, casi no parece cóndilo. ¿Ya? Es decir, superficie articular. ¿Para articular con quién? ¿Quién viene abajo? El carpo. Por tanto, ahí estamos comenzando ¿con quién? Con la mano. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre estos dos? ¿Solamente con el hecho de mirarlo? Sí, o sea, no pueden confundir. Este siempre es equino. Esto es bovino. Es cosa de mirar el cúbito que aparentemente va de arriba para abajo. Acá no, acá abajo se fusionó. Aunque sigue llegando acá abajo, pero no lo vemos como tal. ¿Estamos de acuerdo? En cambio aquí claramente se ven los límites. ¿Por qué? Porque están donde se fusionaron y donde quedan los espacios interóseos. ¿Estamos? ¿Y cómo le dice articulación? ¿Cuánto hay ahora? Condiloidea o superficie articular, lo más simple. Después, ¿quién viene hacia abajo? Región carpo. La mano. Metacarpo. Exacto, porque ahí comienza la mano. Y yo delante puse acá un esquema. Primera fila, de medial a lateral. La fórmula rica. Sí. Bueno, también, ya. Open mind. Carpo radial, carpo cubital, o sea, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. Ojo, este también se podría llamar carpo ulnar, pero con el carpo ulnar no me resulta rica, ¿ya? Por eso lo pongo carpo cubital. Y carpo accesorio. Siempre el carpo accesorio, en cualquier especie, indica lateralidad. Y además de lateralidad, va para atrás, ¿ya? Por lo tanto, si yo pongo esta muestra, ese es el carpo accesorio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Va para atrás, pero siempre para lateral. Por lo tanto, este carpo, esto es de bovino, ¿es derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, va aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así cumple el requisito de que hacia lateral y hacia atrás. ¿Qué pasa en la fila distal? Hay solamente dos huesos. Fíjense, estos dos. ¿Sí? Ahora, de medial a lateral también, este es el 2+3 carpal. ¿Qué significa? Que en la vaca sauria, estos eran dos huesos que estaban separados. El segundo y el tercero. ¿Pero qué pasó en la vaca contemporánea? Se fusionaron. Y quedó como un solo hueso. 2+3 carpal. Y si este ya es más lateral, porque ahí está el carpo accesorio, más lateral, numéricamente, ¿cuál tiene que ser? El cuarto.
no podría ser el 1, porque si fuera el 1 tendría que estar para el otro lado. Los números más grandes Exacto. son laterales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta fórmula siempre va a ser de esta manera, es decir, es constante. ¿Qué significa? Que la fórmula del carpo del bovino, ¿cuántos huesos va a tener siempre? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no cambia. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba con respecto al equino? En el equino igual arriba era rica. Ahí no hay diferencia. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. ¿Qué pasa en la fila distal? Lo que estaba siempre. El segundo, tercero y cuarto carpal. Por tanto, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ese caso tiene 7. Pero si se dan cuenta, al lado del 2, obviamente va atrás. Pero como es dibujo plano, no lo puedo poner atrás. Puse como un puntito el número 1. Exacto. Ese primer carpal es inconstante. Y por esa razón, dependiendo si está o no está el primer carpal, la fórmula numérica varía. Entre 7 u 8 huesos. En más del 90% de los caballos hay solamente 7. En muy pocos aparece el primer carpal. Y tal como decía, en algunos equinos aparece en uno de los carpos y en el otro no está. ¿Ya? Pero ¿qué importancia clínica tiene? Ojo, anatómicamente no pasa nada, pero sí tiene que ser que existe. Porque si el día de mañana interpretan una radiografía y ven algo que está de esa manera, es porque es ese hueso. A menos que el caballo esté cojeando, tenga una inflamación, ahí puede ser una fractura. Pero lo contrario es, ¿ya? Es como alguna vez vieron los sesamoideos que están detrás del fémur en el perro y detrás de la tibia. El que no sabe y ve la radiografía puede pensar que hay fractura y esos 3 huesos se despegaron. No, esos son huesos que existen, ¿ya? Entonces acá sucede lo mismo. Ahora, ¿cuál era la principal función que tenían los huesos cortos? Amortiguar. Si ustedes recuerdan, que dijo el profe, este era el carpo accesorio y decía que era discoideo. ¿Qué significa? Que era como una pelota y la aplastamos, porque literalmente quedó aplastado. ¿Se nota? Pero este hueso tenía 2 superficies articulares, 2. Una porque articulaba con el carpo cubital, pero también articulada con el cúbito. 2 superficies, ¿estamos de acuerdo? Si yo miro el carpo accesorio del bovino, es globoso, es como gordito, ¿ya? Y si ustedes lo miran con detención, tiene solamente una superficie articular. Por lo tanto, si tiene una sola superficie articular, ¿con quién está articulando? Con el... No con el cúbito, con el carpo cubital, ¿ya? De hecho, este no articula con el cúbito que está arriba, articula solamente con el carpo cubital, ¿ya? Porque, insisto, tiene solamente una superficie articular, ¿ya? ¿Y qué forma tenía el carpo accesorio del perro? Cilíndrico, ¿ya? Y ese también tenía una sola superficie articular que lo hacía con el carpo cubital, ¿ya? Después, ¿qué viene hacia abajo? Lo voy a poner ahí para que todos vean. De mi mano hacia arriba es el metacarpo. Ahora, cuando yo pienso en metacarpo, ¿es porque está formado por un solo hueso? Alguien que saque una hoja y haga una lista, por favor. Usted saque una hoja. Ya, salió la hoja. De mi mano hacia arriba es el metacarpo y está formado por ¿cuántos huesos? 3. Uno grande, acá estoy mirando acá. Uno grande y uno pequeñito, ¿se ve? Y de hecho, si miran este pequeñito, tiene como forma de un ají. ¿Sí? Tiene forma de ají. Porque es alargado y puntiagudo. ¿Por qué? Ojo, no se llama ají, pero para que les quede. ¿Por qué razón? Porque cuando veamos el metatarso, tiene forma de lenteja, es redondito. ¿Ya? Entonces de esa forma podemos diferenciar metacarpo de metatarso. ¿Ya? Pero vamos bien. ¿Cuántos huesos tenía el metacarpo del equino? No, 3. 3. No dije carpo, dije metacarpo. ¿Ya? 3. ¿Cuál era el grande? ¿Qué número? Primordial. El Tercero. tercero. ¿Y cómo sabíamos cuál era el segundo y cuál era el cuarto? ¿Estaban en el otro? ¿Qué buscábamos? Sí, pero buscamos el relieve. Y el relieve siempre era lateral. Por lo tanto, si esto está desplazado para acá, esto es el cuarto. Este es el segundo y el grande es el tercero. Con el tercero no hay problema. Si yo miro acá de nuevo y les digo, este metacarpo en el bovino está formado por 2 huesos. Uno grande y uno pequeño. Al pequeño lo vamos a llamar pequeño metacarpiano o metacarpiano rudimentario. Igual que los otros 2 chicos de allá. ¿Estamos de acuerdo? Y al grande lo vamos a llamar gran metacarpiano. Pero cuando yo uso esa nomenclatura
¿me está definiendo posición? No. No. Lo único que me está diciendo es que uno es grande y el otro es chico. Nada más que eso. Ahora, para explicar qué números son, allá el caballo, numéricamente, ¿qué dedo tenía? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? El 3, ¿cierto? Y lo pongo así porque de la otra forma se vería feo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo veo el bovino, ¿cuántos dedos tiene? Poner mi nombre, por favor. Dos dedos funcionales, que numéricamente corresponden al tercero y cuarto. Quiere decir que uno tiene que ser el tercero y otro tiene que ser el cuarto. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. ¿Qué significa entonces? Se dan cuenta que acá se le pintó una línea azul, que es la misma línea que está por delante. ¿Qué significa? Que este hueso grandote que estoy tomando, que hay que un vestigio de que en algún momento eran dos cosas que después se pegaron, corresponde al metacarpiano 3 más 4. ¿Por qué 3 más 4? Porque uno es el dedo 3 y el otro es el dedo 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tanto el 3, metacarpiano 3, como el metacarpiano 4, cuando estaban separados, cada uno de ellos tenía su canal medular propio. Pero cuando se fusionaron, no es que se hayan juntado los dos canales, sino que igual quedaron separados. Por lo tanto, si yo transversalmente corto este hueso, que es el gran metacarpiano o metacarpiano 3 más 4, ¿cuántos canales medulares esperaría encontrar? Dos. Porque cada uno mantiene su canal medular. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y el hueso pequeñito corresponde al quinto metacarpiano. ¿Ya? El que era el rudimentario es el quinto metacarpiano. Por lo tanto, si yo sé que este es el 3 y 4, este es el quinto, ¿para acá es lateral o medial? Lateral. Porque ¿qué hemos dicho todo el rato? Que los números mientras más grandes son más laterales. Los números mientras más chicos son más mediales. Y si acá es 3 y 4 y este es quinto, obviamente para acá es lateral. Perfecto. Ahora, tanto adelante como atrás hay un surco longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque va a lo largo. Acá también. Pero ¿cómo diferenciamos ese surco del que está atrás? ¿Qué apellido le damos? ¿Surco longitudinal cuánto? Si va para adelante. Dorsal. Y surco longitudinal palmar. Y aquí también hay un orificio. ¿Ya? No vamos a entrar en más detalle. Ahora, si pensamos ahora en el carpo, que estaba arriba. En la fila distal, ¿cuántos huesos habían? 2. El 2 más 3 y el cuarto. ¿Cuál de esos dos es más grande? El 2 más 3. Por lo tanto, si acá le sacáramos el ají, que es mi punto de referencia, ¿cómo podría saber yo cuál es medial y lateral? Mirando las superficies articulares. ¿Se nota claramente que una es más grande que la otra? ¿Sí? Por lo tanto, la más grande, que es esa, es la que tiene que ser medial. ¿Por qué? Porque articula con el 2 más 3. La más pequeñita tiene que ser la lateral, porque es la que articula con el cuarto. ¿Ya? Entonces, si este hueso no estuviera, basta con mirar estas superficies articulares. La más grande siempre es medial. Ojo, no tiene nombre particular, ¿eh? Lo único que estoy diciendo es que la más grande es medial y la más chica es lateral. Perfecto. Si ustedes recuerdan, acá en el equino, hacia abajo había cóndilo, relieve y cóndilo. Sí. Porque era uno solo. Esto es como que fueran dos dedos pegados. Si ustedes miran por abajo, hay cóndilo, relieve, despierte. Relieve. ¿Ya? Hay cóndilo, relieve, cóndilo. Pero después de nuevo, cóndilo, relieve, cóndilo. Por lo tanto, ¿cómo se deberían llamar los cóndilos que quedan hacia afuera? No. ¿Lateral? Ojo, yo puedo decir que esto es lateral y para acá lateral si estamos medial. No, tiene razón, sí, no. Excéntricos, los que van Ahí hacia estaba afuera, eso. y concéntricos, los que van hacia adentro. O dicho de otra manera, los que van hacia afuera abaxiales y los que van hacia adentro axiales. Es más fácil recordar para afuera excéntrico y para adentro concéntrico. Y si miro con detención y miro entre los cóndilos concéntricos, ¿qué observan? Hay una escotadura. ¿Se nota? Sí. Y se llama escotadura metacarpiana o intercondilar. ¿Por qué intercondilar? Porque está entre Los cóndilos. Y nada más que decir de este hueso. ¿Ya? Obviamente, ¿qué cara debería ser esa? Dorsal, Palmar. borde, Medial. medial y lateral. No más. Si yo miro ahora los dedos, ¿qué falange? Tercera falange. Primera, Primera. según, siempre uno también cuenta de arriba para abajo. Proximal, intermedio. Primera, segunda y tercera, o proximal, intermedio y distal. ¿Qué tipo de hueso era la primera falange? Largo.
Largo. ¿Ah? No el más largo, sino que en todas las especies la primera falange es hueso largo. ¿Y por qué es hueso largo? Porque tiene canal medular. ¿Y qué hay dentro del canal medular? ¿Qué médula? Ósea. ¿De qué color? Depende. Depende, pues es joven o no. Si es joven o viejo. Claro. Si un animal recién nacido va adentro estar con médula ósea roja. Si un animal muy viejo, solamente amarilla. ¿Ya? Mi médula es roja todavía, mi médula ósea. El espíritu de la médula. Bueno, por último, el espíritu de la médula, o sea, la médula del espíritu es roja. Media amarilla, pero roja. Después, segunda falange, no va a decir absolutamente, ojo. Y si ustedes recuerdan, cuando dijo el profe delante en el equino, la primera falange en el equino hay un trígono falángico. Aquí no hay. ¿Ya? El trígono falángico es solamente de la primera falange del equino, no en esta especie. Segunda falange no va a decir nada que articula con la primera y con la tercera. Y de la tercera, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo se llama esa punta que tienen todas las terceras falanges de todas las especies? De hecho, aquí está llegando el tendón de un músculo extensor. Por tanto, proceso piramidal o extensor. Y si por delante están llegando los tendones de los músculos extensores, ¿quién tiene que llegar por detrás? Los flexores. Es decir, que aquí tiene que haber un proceso flexor. Si ustedes recuerdan, cuando dijo recientemente, miramos por debajo la tercera falange del equino, está dividiendo grandes áreas por una cresta semilunar. De ahí para adelante era el plano cutáneo y de la cresta para atrás estaba la cara flexora. Aquí no hablamos de cara flexora, sino que de proceso flexor. ¿Ya? Ahora, si yo les preguntara, ¿qué cara debería ser esta de la tercera falange? ¿Cuál? Lateral. ¿Lateral? Esta es la medial. No sé. No, No, pues era ¿Cómo se para marca para afuera, afuera? como era Excéntrica. excéntrica y Y la cara que está concéntrica. aquí y acá, Concéntrica. concéntrica. Ojo, cuando yo tengo dos cosas que se repiten, no puedo decir medial, lateral. Porque si lo que está medial, ¿cómo va a tener medial y lateral? Y la otra también medial y lateral. En el caballo sí se podía medial y lateral porque era una sola. Entonces, las de afuera, excéntricas, las de adentro, concéntricas. ¿Y cómo se llamará la cara que queda para abajo? Palmar, En basal. este caso, palmar, basal, podal, de sustentación, solear, solar, todas esas cuestiones. ¿Ya? Todo es válido. Y también tiene una cara que va para arriba. ¿Con quién articula? Con la segunda falange. Si yo miro ahora palmarmente, allá como era uno solo, habían dos sesamoides proximales. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá como hay dos dedos, ¿cuántos sesamoides proximales hay? Cuatro. ¿Y distalmente cuántos hay? Dos. Y estos sesamoides que están acá abajo, ¿cómo se llaman? Distales. Dos sesamoides distales. Pero en el equino, estos sesamoides distales tienen un nombre particular, que era ¿cómo? Con M. Navicular. Navicular. Pero ojo, el navicular es solamente para los équidos. ¿Ya? Si se le marcara esto en una prueba, en esta mano de bovino, y usted le pusiera navicular, acá está malo. Acá se llaman simplemente sesamoides distales. ¿Ya? Nada de navicular. Navicular, los proximales. ¿Cómo se llamarían estos dos proximales? Excéntricos, los dos que quedan para acá, concéntricos. ¿Ya? No empezar que tiene una base, una... No, me interesa que están acá. Pregunta, estos sesamoides proximales, ¿con quiénes están articulando? Con la primera. Con la... Primero, con el gran metacarpiano o metacarpiano 3 más 4 y las primeras falanges. ¿Con quién están articulando los distales? Con la Segunda y tercera falange. ¿Ya? Y a diferencia del equino, que había casco, acá hay pezuñas. ¿Ya? Obviamente acá no está la pezuña. Pero si en el caso del equino, dentro del casco estaba la mitad de la segunda falange y la tercera falange, acá pasa lo mismo. Es decir, una parte de la segunda falange y la tercera está dentro de la pezuña. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo por qué? Lo mismo. Si delante el doctor García dijo. La parte de la pezuña. Segunda falange, ¿estamos de acuerdo? Sí. El casco no es que cubra todo esto. El casco va de la mitad de la segunda falange para abajo. Por lo tanto, todo esto es lo que cubre. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el sesamoide distal o navicular en este caso, ¿estará completamente dentro del casco? Sí. Si va de la mitad de la segunda para abajo, quiere decir que la cubre. Si yo digo lo mismo acá, más o menos de la mitad de la segunda falange para abajo, va a estar la pezuña. ¿Estará cubriendo al sesamoide distal? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que acá tiene dos dedos y allá tiene un dedo. Acá hay pezuña y allá casco. Pero créanme que pezuña o casco
tiene más o menos la misma estructura. Más adelante a ver que faltan algunas cosas, pero en estricto rigor es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué es un animal plantígrado? Que apoya la planta. Es decir, si esto fuera plantígrado, recuerden que aquí está el canto. Tendría que apoyar todo esto en el suelo. ¿Ya? Por lo tanto, la vaca... Como el perro, o el equino, gato. no. Por lo tanto, el bovino y el equino no son plantígrados, porque no apoyan todo. O sea, tendría que apoyar todo esto. No lo hacen. ¿Quién es plantígrado? Nosotros somos plantígrados y los osos también son plantígrados. Que caminen Sí. en esa superficie. Si yo les pregunto, ¿qué debería ser un animal digitígrado? ¿Qué apoya para caminar? Los dedos. Es decir, si esta vaca fuera digitígrado, tendría que poner el dedo completo en el suelo. Es decir, esto iría así y los dedos tendrían que estar así, como un ángulo recto, y tampoco lo hace. Y el caballo tampoco. ¿Quién es digitígrado? El perro y el gato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si yo miro bovino y equino, ¿qué es lo único que están apoyando? La tercera falange. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, acá va a ser el casco y acá que la tercera falange serían las pezuñas. Estos animales que apoyan solamente, es como que anduviéramos la puntita de los pies. Esos animales son ungulados. ¿Ya? Ungulados. Pero ¿cuál es la diferencia entre este ungulado y este ungulado? ¿Otro dedo más? Que este tiene un dedo Sí. y este tiene Dos. dos dedos. Pero insisto, ambos siguen siendo ungulados. Pero este ungulado que tiene dedos pares se denomina artiodáctilo. Artiodáctilo. ¿Con T? Sí, Artiodáctilo. artiodáctilo. Y el que tiene solamente un dedo, por tanto dedo impar, es un perisodáctilo. ¿Ya? Pero preguntan, esto no lo vamos a preguntar si es como cultura general. Si algún día les preguntan por qué es un ungulado, que sepan qué es un ungulado. Por lo tanto, este animal que es un perisodáctilo, porque tiene dedos impares, ¿seguirá siendo un ungulado? Sí, porque es la división de los ungulados. Y este animal que es artiodáctilo, porque tiene dedos pares, ¿seguirá siendo un ungulado? Sí. Y si yo pienso en un chancho, también es ungulado y también es artiodáctilo, porque también tiene dedos pares. ¿Ya? Insisto, eso es cultura general, no lo vamos a preguntar, pero para que lo manejen. ¿Ya? Ahora, a grandes rasgos, ¿alguna duda entre los huesos que vimos tanto del caballo como la vaca? ¿Quedó claro todo? Si hay alguna duda, hable ahora o hable ahora. ¿Eso cómo se llamaban los que solo los dedos al perro y el gato? Digitígrados. Digitígrados porque están apoyando los dedos para caminar. Y ojo, esa clasificación que hice de plantígrado, digitígrado y ungulado, rige solamente para mamíferos. No están las aves introducidas ahí. Solamente mamíferos. ¿Ya? Perfecto. ¿Ninguna duda? El escápula del bovino, la parte de atrás, la de ese rato no me ha decidido. ¿Tenía dos también? Sí, tiene dos. Pero que a diferencia de lo que pasaba en el equino, acá no se ven claramente. Ah, ¿Ya? Es la única son diferencia. triángulas que no están... Exacto, no están bien definidas como en el caso del equino. Pero lo importante es que sepan que hay dos. Porque el que tenía una era el perro y el gato. Pero el equino y bovino, en ambos casos dos. Pero en el equino son muy triangulares y se notan. En el bovino no. ¿Ya? ¿Ninguna duda más? Por ahí estaba corriendo la lista, para que se anoten. Y chiquillos, recuerden lo que dijo el doctor García al principio. No se olviden la próxima semana todos con delantal. Porque si no traen delantal, lamentablemente los vamos a tener que echar de la sala. No es nuestra idea, pero que se den el pique para acá y que no puedan entrar a clase, no tiene ningún sentido. Mejor se devuelve. ¿Ah? Mejor no se devuelve. Lógico, así que ojo, delantal, importantísimo. ¿Ya? Y eso es todo por hoy día. Ahora si alguien quiere tomarle fotos...